¿Qué significa la palabra Génesis y cuál es su propósito dentro del conjunto de la Biblia? Respuesta. La palabra Génesis proviene del griego Génesis, que significa origen, nacimiento o comienzo. En hebreo, el título original del libro es Bereshit, que se traduce como en el principio, siguiendo la costumbre judía de nombrar los libros por sus primeras palabras. El Génesis es el primer libro del Pentateuco, los 5 libros de Moisés y de toda la Biblia. El propósito central de Génesis es establecer las fundaciones teológicas y narrativas del resto de las Escrituras. No es simplemente un libro de historia, sino un relato sagrado que busca explicar el origen del mundo, del ser humano, del pecado, de la redención y del pueblo escogido por Dios. Es un libro que trata de responder preguntas existenciales: ¿de dónde venimos? ¿Por qué existe el mal? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Quién es Dios? Génesis se divide en 2 grandes secciones. Capítulos 1-11, relatos universales, que incluyen la creación, el Edén, el diluvio y la Torre de Babel. Aquí se establece el drama humano de pecado, juicio y gracia. Capítulos diciembre del 50, narrativa patriarcal, que sigue la historia de Abraham, Isaac, Jacob y José. Aquí comienza la historia de Israel como nación elegida por Dios. El propósito del libro no solo es narrativo, sino profundamente teológico: mostrar que Dios es el creador soberano, que el hombre tiene libre albedrío, pero también que existe un plan de redención a pesar del pecado. Génesis prepara el camino para el Éxodo, y en un sentido más amplio, para toda la revelación bíblica. ¿Cómo describe el libro de Génesis la creación del mundo, y cuál es su importancia teológica y simbólica? Respuesta. Génesis dedica sus 2 primeros capítulos a la creación del mundo, presentando 2 relatos distintos pero complementarios. El primero, Génesis 1:1-2-3, es una narración estructurada y cósmica, mientras que el segundo, Génesis 2:4-25, es más antropocéntrico e íntimo. Génesis 1:1-2-3, la creación en 7 días. Dios crea el mundo en 6 días y descansa el séptimo. Cada día representa una etapa ordenada. Luz y oscuridad. Cielo y aguas. Tierra, mar y vegetación. Astros del cielo. Aves y peces. Animales terrestres y ser humano. Descanso de Dios, el Sabbat. Este relato está cuidadosamente estructurado con un equilibrio poético, donde los 3 primeros días establecen espacios y los siguientes 3 los llenan. Teológicamente, este relato afirma que Dios es el único creador. No hay otros dioses ni caos mitológico, como en los relatos babilónicos. La creación es buena, cada fase termina con la declaración: y vio Dios que era bueno. El ser humano es el clímax de la creación, hecho a imagen y semejanza de Dios. El descanso de Dios el séptimo día instituye el principio del sábado, día santo de adoración. Génesis 2:4-25, la creación del hombre y la mujer. Este segundo relato se enfoca en la relación del hombre con Dios, con la tierra, y con la mujer. Aquí Dios forma al hombre del polvo y sopla en el aliento de vida, plantando un jardín, Edén, y colocando allí al hombre para que lo cuide. Se introduce el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La mujer es creada como ayuda idónea del varón, de su costado, lo cual representa unidad y complementariedad. Simbólicamente, este relato muestra que el hombre está hecho de la tierra pero vivificado por el Espíritu de Dios. Que la humanidad fue creada para trabajar, cuidar y obedecer a Dios. Que la relación matrimonial está fundada en la creación, con una unión íntima entre el hombre y la mujer. Ambos relatos no deben leerse como contradicciones, sino como perspectivas complementarias: uno presenta la grandeza del cosmos creado por Dios, y el otro la intimidad relacional del ser humano con su Creador. ¿Qué significa que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios? Respuesta. La frase, a imagen y semejanza de Dios, ha sido una de las más debatidas e interpretadas en la teología bíblica. En hebreo, las palabras tselem, imagen, y demut, semejanza, se refieren a una representación o reflejo de algo. Esto no significa que el ser humano sea físicamente como Dios, ya que Dios es espíritu, sino que posee atributos que reflejan el carácter divino. Racionalidad, capacidad de pensar, razonar y aprender. Voluntad y libertad, capacidad de elegir entre el bien y el mal. Moralidad, sentido del bien, la justicia, la conciencia.
Creatividad, capacidad para crear, transformar y gobernar. Relacionalidad, capacidad de amar, relacionarse, comunicarse. Además, ser imagen de Dios también implica una función representativa. El ser humano es un mayordomo de la creación, con autoridad delegada para sojuzgar la tierra y dominar sobre los peces del mar, las aves y los animales. Teológicamente, esto significa que cada ser humano tiene un valor intrínseco y dignidad. Hay una diferencia esencial entre el hombre y los animales. La humanidad fue creada para reflejar el carácter de Dios y vivir en comunión con Él. Con el pecado, esta imagen se distorsiona pero no se destruye. En el Nuevo Testamento, se enseña que esta imagen es restaurada en Cristo. ¿Qué ocurrió en el relato del pecado original y qué consecuencias trajo para la humanidad? Respuesta. El relato del pecado original se encuentra en Génesis 3. Dios había colocado al hombre y la mujer en un jardín de abundancia, con una sola prohibición: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, símbolo del engaño y del mal, cuestiona la palabra de Dios y convence a Eva de que comer el fruto la hará como Dios. Ella come, y luego Adán también. Este acto fue más que desobediencia, fue una rebelión contra la autoridad de Dios, un intento de definir el bien y el mal por cuenta propia. El pecado entra así en la humanidad, y sus consecuencias son dramáticas. Separación de Dios, ya no pueden estar en su presencia libremente. Vergüenza y culpa, se dan cuenta de su desnudez. Conflicto entre seres humanos, comienza el juego de culpas. Maldición sobre la creación, trabajo con dolor, dolores de parto, lucha con la tierra. Expulsión del Edén, se cierra el acceso al árbol de la vida. Muerte física y espiritual, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este evento marca el comienzo de lo que la teología llama la caída, y establece el patrón del pecado, juicio y gracia que se repite a lo largo de toda la Biblia. Pero incluso aquí, hay esperanza. Dios promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, una profecía conocida como el protoevangelio, el primer anuncio del Mesías Redentor. ¿Qué lección ofrece la historia de Caín y Abel en el contexto de Génesis? La historia de Caín y Abel es la primera narrativa de violencia humana posterior al pecado original. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Abel ofreció lo mejor de sus ovejas, y Caín una ofrenda del fruto de la tierra. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no a la de Caín. Esto provocó en Caín una ira mortal. Dios le advierte que el pecado está a la puerta y que debe dominarlo. Sin embargo, Caín lleva a su hermano al campo y lo asesina. La lección teológica y moral de esta historia es profunda. El pecado se profundiza, del orgullo en el Edén se pasa al asesinato fratricida. El culto debe ir acompañado de un corazón justo, no basta ofrecer cosas externas. Dios sigue hablando al pecador, le advierte, le da oportunidad de arrepentirse. La sangre inocente clama a Dios, lo cual introduce el tema de la justicia divina. Dios castiga pero protege. Caín es maldecido, pero también marcado para que no sea asesinado, lo que muestra la misericordia divina. Esta historia muestra cómo el pecado interrumpe las relaciones humanas y cómo la violencia y la envidia son frutos de un corazón alejado de Dios. ¿Qué mensaje transmite la genealogía de Adán hasta Noé en Génesis 5? Respuesta. Génesis 5 es un capítulo que muchas veces es pasado por alto debido a su forma genealógica, pero tiene una riqueza teológica y simbólica significativa. Esta genealogía describe la descendencia de Adán hasta Noé, destacando los años de vida de cada patriarca y subrayando una constante: y murió. El propósito de esta genealogía no es solo histórico, sino teológico y moral. Transmite los siguientes mensajes. La mortalidad humana, a pesar de las largas vidas, todos mueren. Esto cumple la sentencia de muerte dada a Adán en Génesis 2 y 17. La repetición del estribillo, y murió, refuerza la realidad de que el pecado ha traído muerte a la humanidad. La continuidad del linaje humano, a través de una línea específica, Dios preserva a la humanidad. La genealogía actúa como un puente entre Adán y Noé, y prepara al lector para el juicio del diluvio, mostrando que la humanidad no se ha extinguido, sino que sigue multiplicándose. Enoc como excepción. Enoc, el séptimo desde Adán, caminó con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Es la única persona en la genealogía de quien no se dice y murió, lo que sugiere una esperanza de redención futura y la posibilidad de caminar en intimidad con Dios a pesar de vivir en un mundo corrompido.
La esperanza mesiánica, el nombre de los patriarcas, según algunas interpretaciones hebreas, puede formar una frase que alude al plan de redención. Aunque no es un argumento teológico mayoritario, algunos estudiosos han encontrado en los nombres una posible profecía codificada. En resumen, Génesis 5 nos recuerda que, aunque la muerte reina, hay una línea santa preservada por Dios, y que aquellos que caminan con Él pueden tener un destino diferente. ¿Cuál fue la razón del diluvio universal en tiempos de Noé y que simboliza el arca? Respuesta. El relato del diluvio universal se encuentra en Génesis capítulos 6 al 9. Dios decide enviar un diluvio para destruir toda carne porque la maldad del ser humano había llegado a su colmo, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Razones del diluvio. Corrupción moral extrema, la violencia, la maldad y la degeneración de la humanidad justifican el juicio divino. Corrupción de la creación entera, no solo el hombre, sino toda la creación se había desviado del orden de Dios. Advertencia profética ignorada, según la tradición, Noé fue un predicador de justicia, pero su mensaje fue desoído. El arca de Noé como símbolo. Salvación por gracia, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, lo cual indica que la salvación no fue por obras, sino por la misericordia divina. Jesucristo como el verdadero arca, en la tipología cristiana, el arca representa a Cristo, solo en él se halla refugio del juicio. Fe y obediencia, Noé construyó el arca por fe, obedeciendo instrucciones precisas durante muchos años, sin ver aún el diluvio. Nuevo comienzo, así como el arca flotó sobre las aguas y luego Noé salió a una tierra purificada, también el creyente en Cristo pasa de muerte a vida. El diluvio no es simplemente una historia de destrucción, sino también una historia de esperanza, obediencia y renovación. Dios hace un pacto con Noé, prometiendo no destruir más la tierra por agua, y sella ese pacto con el arco iris, símbolo de su fidelidad. ¿Qué importancia tiene el pacto de Dios con Noé después del diluvio? Respuesta. Después del diluvio, en Génesis 9, Dios establece un pacto con Noé y con toda la creación. Este pacto es crucial por varias razones, tanto teológicas como simbólicas. Características del pacto. Universalidad, no es solo con Noé, sino con sus descendientes y con todo ser viviente. Incondicionalidad, a diferencia de otros pactos bíblicos, este no depende del comportamiento humano. Dios promete unilateralmente no volver a destruir la tierra con un diluvio. Renovación de la creación, se da un nuevo mandato, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, que repite el mandato original del Edén, señalando un nuevo comienzo. Señales y símbolos. El arco iris, Dios lo pone como señal visible de su pacto, como recordatorio de su promesa de misericordia. Implicaciones teológicas. Dios es un Dios de pacto, esta es la primera vez que se usa explícitamente la palabra pacto, berit, en la Biblia. Introduce el concepto que marcará toda la teología bíblica. La vida humana es sagrada, Dios establece leyes sobre la sangre y el homicidio, reafirmando que el hombre es hecho a su imagen y que la vida debe ser protegida. Orden moral renovado, aunque el pecado sigue presente, Dios establece un marco de justicia y responsabilidad. Este pacto es un acto de gracia que apunta hacia los futuros pactos con Abraham, Moisés y finalmente el nuevo pacto en Cristo. ¿Qué sucedió en la Torre de Babel y qué enseñanza ofrece esta historia? Respuesta. La historia de la Torre de Babel aparece en Génesis 11, 1, 9. Después del diluvio, la humanidad comenzó a multiplicarse, pero en lugar de llenar la tierra como Dios había mandado, se unieron en un solo lugar, la llanura de Sinar, y decidieron construir una ciudad con una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Propósito humano. Autoexaltación, hagámonos un nombre. Unidad en rebelión, aunque la unidad parece positiva, en este caso está dirigida contra el mandato de Dios. Seguridad autosuficiente, rechazo implícito de depender de Dios. Juicio divino. Dios desciende, confunde su lenguaje, y los dispersa por toda la tierra. Esto explica el origen de las lenguas humanas y los pueblos. Enseñanzas. El orgullo humano siempre conduce a la caída, el deseo de ser como Dios o reemplazarlo conduce al juicio. La unidad no es buena si se rebela contra Dios, no toda colaboración humana es virtuosa si desafía los designios divinos. Dios tiene la última palabra en la historia, Él interrumpe los planes de los hombres para preservar su propósito. En el Nuevo Testamento,
Pentecostés, Hechos 2, es visto como una especie de reverso de Babel. Allí Dios une a los pueblos a través del Espíritu Santo, restaurando el propósito divino de una humanidad redimida y unida en Cristo. ¿Qué significado tiene el llamado de Dios a Abraham en Génesis 12? El llamado de Abraham marca un punto de inflexión fundamental en la narrativa bíblica. En Génesis 12, 1-3, Dios llama a Abraham, nombre original de Abraham, a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre, y a ir a una tierra que él le mostraría. Promesas del llamado. Una gran nación, Dios promete hacer de Abraham una gran nación, Israel. Bendición personal, bendeciré a los que te bendigan. Tierra prometida, una tierra específica como heredad. Bendición universal, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Significado teológico. Inicio del pueblo del pacto. A partir de Abraham, Dios comienza a formar un pueblo especial que será instrumento de bendición. Fe como fundamento. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Génesis 15, 6, Romanos 4, 3. El plan de redención se particulariza, de lo universal, Adán-Noé, se pasa a lo particular, Abraham-Israel, pero con visión universal futura. Obediencia radical. Abraham sale sin saber a dónde va, confiando plenamente en la voz de Dios. El llamado de Abraham introduce el tema del pacto abrahámico, que se irá desarrollando en los siguientes capítulos. Él es visto como el padre de la fe y figura central tanto en el judaísmo, como en el cristianismo y el islam. ¿Qué representa el pacto de Dios con Abraham en Génesis 15 y cómo se relaciona con la fe? Respuesta. El pacto de Dios con Abraham en Génesis 15 es uno de los momentos más fundamentales de toda la Biblia. En este capítulo, Dios reafirma su promesa de dar una descendencia numerosa a Abraham y de entregarle la tierra desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Este evento se caracteriza por un ritual solemne y profundo en el que Dios establece un pacto unilateral e incondicional. Elementos clave. La visión y la promesa. Abraham expresa su inquietud porque no tiene hijo, y Dios le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. La fe de Abraham, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6. Este versículo es central en la teología paulina sobre la justificación por la fe, ver Romanos 4 y Gálatas 3. El ritual del pacto. Dios instruye a Abraham a cortar animales por la mitad, según la costumbre antigua de pactos. Luego, una antorcha encendida y un horno humeante, símbolos de la presencia de Dios, pasan entre los animales. Lo notable es que solo Dios pasa entre los trozos, indicando que Él asume toda la responsabilidad del pacto. Implicaciones teológicas. Pacto de gracia, no depende del esfuerzo humano, sino de la fidelidad divina. Fe como medio de justicia. Se introduce el principio que será plenamente revelado en el Nuevo Testamento. La justicia de Dios se recibe por fe, no por obras. Sombra del nuevo pacto. Así como Dios garantiza por sí mismo el pacto con Abraham, en Cristo Dios se compromete en la cruz a asegurar la redención del creyente. El pacto abrahámico establece la base de la relación entre Dios e Israel, y encuentra su cumplimiento espiritual en Cristo, quien es la simiente prometida. ¿Cuál es el papel de Sara en la historia de Génesis y qué lecciones se pueden extraer de su vida? Respuesta. Sara, esposa de Abraham, es una figura central en la narrativa del Génesis, especialmente en lo concerniente al cumplimiento del plan de Dios a través de la promesa. Aunque su fe fue imperfecta, su vida refleja tanto las luchas humanas como la fidelidad de Dios. Características y episodios clave. Estéril pero elegida. A pesar de ser estéril, Dios promete que ella dará a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Esto demuestra que Dios opera en lo imposible. Duda y risa. Cuando escucha la promesa, se ríe. Génesis 6 y 12, mostrando incredulidad humana. No obstante, Dios le recuerda que nada es imposible para él. Intervención humana. Al dudar del cumplimiento, Sara ofrece a su sierva Agar para que tenga un hijo con Abraham, lo que da lugar a Ismael. Esta acción simboliza el intento humano de lograr los propósitos de Dios por medios propios, lo cual genera conflicto. Madre de naciones. A pesar de sus errores, Dios la honra, cambia su nombre de Sarai a Sara, y la considera madre de naciones. Ejemplo de fe. Hebreos 11 y 11 dice que, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Lecciones espirituales. Dios obra a pesar de nuestra incredulidad. Sus promesas se cumplen en su tiempo, no en el nuestro. Los errores no anulan el propósito divino si hay fe y arrepentimiento.
La gracia de Dios puede redimir nuestra historia. Sara es un ejemplo de que incluso los justos tienen luchas de fe, pero Dios cumple su palabra más allá de nuestras limitaciones. ¿Qué enseñanza deja el nacimiento de Isaac como cumplimiento de la promesa de Dios? Respuesta. El nacimiento de Isaac, Génesis 21, es el cumplimiento de una promesa largamente esperada. Abraham tenía 100 años y Sara 90 cuando finalmente se les concede el hijo prometido. Este evento tiene un gran significado espiritual, profético y doctrinal. Enseñanza principal. Fidelidad de Dios a sus promesas, a pesar de los años y la esterilidad de Sara, Dios cumple lo que había prometido, mostrando que Él no falla, aunque parezca que tarda. Fe recompensada, la fe de Abraham y Sara, aunque imperfecta, fue fortalecida en el tiempo de espera. Afirma que Abraham no dudó, por incredulidad, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Gozo después del dolor. El nombre Isaac significa risa, lo que representa la transformación del dolor y la incredulidad en gozo y testimonio. Tipología de Cristo. Isaac es figura de Jesús. Ambos fueron hijos de la promesa, nacieron en circunstancias milagrosas, y fueron ofrecidos por sus padres como sacrificio. Lecciones prácticas. Dios nunca llega tarde. El tiempo de espera es un tiempo de preparación. La obediencia en la fe produce fruto eterno. Las promesas de Dios se cumplen incluso cuando las circunstancias humanas parecen imposibles. Isaac representa la intervención sobrenatural de Dios en la historia humana, como prefiguración del Mesías venidero. ¿Qué significado tiene la prueba de Abraham al ofrecer a Isaac como sacrificio en Génesis 22? Respuesta. Génesis 22 narra una de las pruebas más intensas de la Biblia. Dios pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio. Este evento es una piedra angular en la teología bíblica y una rica tipología de Cristo. Dimensiones del relato. Prueba de fe. Dios probó a Abraham. No fue una tentación al mal, sino una prueba para refinar su fe. Obediencia total. Abraham obedece sin cuestionar, mostrando una fe madura y radical. Sustitución providencial. Dios provee un carnero como sustituto, introduciendo el concepto de sacrificio sustitutorio, que será central en la teología del Antiguo y Nuevo Testamento. Simbología de Cristo. Isaac lleva la leña del sacrificio, como Cristo llevó su cruz. Ambos son hijos únicos y amados. El monte Moriah, donde se ofreció a Isaac, es tradicionalmente asociado con Jerusalén, el lugar de la crucifixión. Dios provee el sacrificio, Jehová Jireh, como también proveyó a su Hijo para la salvación del mundo. Enseñanzas. Dios desea una fe que no retiene nada, ni siquiera lo más amado. La obediencia trae revelación. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, Dios proveerá. Las pruebas más grandes preceden a las promesas más grandes. Después de esta prueba, Dios reafirma el pacto con mayor alcance. Este evento demuestra que Dios honra la fe obediente, y prepara al lector bíblico para entender la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Cuál fue el conflicto entre Jacob y Esaú, y qué mensaje deja sobre el propósito divino? Respuesta. Jacob y Esaú, hijos gemelos de Isaac y Rebeca, representan uno de los grandes conflictos familiares del libro de Génesis. Este conflicto es tanto humano como espiritual. El conflicto lucha desde el vientre. Aún antes de nacer, los dos luchaban en el vientre materno, indicando que su destino sería de confrontación. La primogenitura vendida. Esaú, impulsivo y materialista, vende su primogenitura por un plato de lentejas. Esto refleja su desprecio por el propósito espiritual de Dios. La bendición robada. Jacob, con ayuda de Rebeca, engaña a Isaac y recibe la bendición que era para Esaú. Aunque el método fue cuestionable, el propósito de Dios se cumple. Mensaje espiritual. La soberanía de Dios. Desde el principio, Dios había declarado: el mayor servirá al menor, mostrando que su elección no depende de méritos humanos, sino de su propósito eterno. La gracia escoge lo débil. Jacob, aunque imperfecto, es elegido por Dios, lo cual es un reflejo de cómo la gracia actúa con los indignos. Transformación del carácter. Jacob pasa por un proceso de formación que culminará en su encuentro con Dios en Peniel. Lecciones. El desprecio por las cosas espirituales tiene consecuencias graves, como en el caso de Esaú. Dios puede usar incluso nuestras debilidades para cumplir su voluntad. El propósito divino es superior a las tradiciones humanas. El conflicto entre Jacob y Esaú enseña que Dios elige según su plan soberano,
y que los humanos están llamados a valorar y perseguir el propósito espiritual sobre el temporal. ¿Qué simboliza el sueño de Jacob en Betel y que revela sobre la presencia de Dios? Respuesta. El sueño de Jacob en Betel, Génesis 28, 10, 22, ocurre cuando huye de su hermano Esaú hacia la tierra de Harán. Durante su viaje, se detiene a descansar y tiene una visión en la que ve una escalera que une el cielo y la tierra, con ángeles que suben y bajan por ella, y con Dios en lo alto de la escalera. Este sueño es profundamente significativo en la revelación bíblica. Simbolismo del sueño. La escalera representa la conexión entre el cielo y la tierra, indicando que hay un acceso divino, una comunión abierta entre Dios y los hombres. Los ángeles simbolizan la actividad constante de Dios en la tierra. No es un Dios ausente, sino un Dios presente que actúa. La voz de Dios reafirma el pacto hecho con Abraham e Isaac, extendiéndolo ahora a Jacob, con promesas de descendencia, tierra y bendición. El lugar, Jacob lo llama Betel, que significa casa de Dios, porque reconoce que ese lugar, aunque ordinario, fue santificado por la presencia divina. Revelación espiritual. Dios está presente aún en el exilio y el dolor. Jacob está solo, huyendo, vulnerable, pero Dios se le revela en ese momento, mostrando que él no depende de templos o altares para manifestarse. La gracia de Dios precede la transformación. Jacob aún no ha sido cambiado en carácter, pero Dios se le aparece, demostrando que la gracia va por delante de la santificación. Jesús como la escalera. En Juan 1 y 51, Jesús se refiere a sí mismo como esa conexión entre el cielo y la tierra. Él es el Betel viviente, el mediador entre Dios y los hombres. Aplicación. Dios se encuentra con nosotros en los momentos más inesperados. La presencia divina puede manifestarse en lo cotidiano. A través de Cristo, tenemos acceso continuo al trono de la gracia. El sueño de Betel no solo es una revelación personal para Jacob, sino también una profecía sobre el papel de Cristo como puente entre Dios y la humanidad. ¿Cuál es la importancia del cambio de nombre de Jacob a Israel? Respuesta. El cambio de nombre de Jacob a Israel, narrado en Génesis 32, 22, 32, es uno de los momentos más trascendentales del Antiguo Testamento. Ocurre después de años de exilio y conflicto, cuando Jacob regresa a Canaán y se encuentra con Dios en Peniel. Allí lucha con un hombre, que se revela como una manifestación divina, durante toda la noche. Significado profundo. Jacob, su nombre original significa suplantador o el que agarra el talón, lo cual refleja su carácter inicial, un hombre astuto, manipulador y ambicioso. Israel significa el que lucha con Dios o príncipe de Dios. Este nuevo nombre marca una transformación de identidad, de engañador a alguien que ha visto a Dios y ha sido cambiado. El encuentro en Peniel. Jacob lucha toda la noche con el ángel del Señor. No puede vencer, pero tampoco se rinde. Dios toca su cadera y lo deja cojo, enseñándole dependencia. En este acto, Jacob es quebrantado física y espiritualmente. Su autosuficiencia muere, y su fe madura. El cambio de nombre simboliza que ha sido transformado por la gracia de Dios. Lecciones espirituales. Dios no usa a las personas sin antes quebrantarlas. El nuevo nombre indica una nueva identidad, y eso ocurre cuando hay un encuentro genuino con Dios. Muchas veces nuestras mayores bendiciones vienen después de nuestras luchas más intensas. Jacob se convierte en Israel, no solo como persona, sino como el padre de una nación que llevará ese nombre. Su historia refleja el poder del arrepentimiento, la gracia divina y la transformación profunda del carácter. ¿Qué papel desempeña José en el plan de Dios según el libro de Génesis? Respuesta. José, hijo de Jacob y Raquel, ocupa los capítulos 37 al 50 de Génesis y es una figura clave para entender el obrar providencial de Dios en medio del sufrimiento. Su vida es un ejemplo sobresaliente de integridad, fe y redención. Desarrollo de su historia. Rechazo y traición, sus hermanos lo venden como esclavo por envidia. Esto parece una tragedia, pero forma parte del plan divino. Fidelidad en la adversidad. En Egipto, José es tentado por la esposa de Potifar y encarcelado injustamente, pero permanece fiel a Dios. Exaltación por medio del sufrimiento. Dios lo exalta al segundo lugar de autoridad en Egipto, interpretando los sueños del faraón y preparando al país para una gran hambruna. Propósito redentor. Salvación de su familia. Al final, José se convierte en el instrumento de salvación de su familia,
incluyendo a los mismos hermanos que lo traicionaron. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Este versículo resume el poder transformador de la providencia divina. Preservación del pueblo del pacto. José asegura la supervivencia de la línea mesiánica al traer a Jacob y su descendencia a Egipto. Tipología de Cristo. Amado por su padre, rechazado por sus hermanos. Tentado pero sin pecado. Humillado y luego exaltado. Perdona a quienes lo traicionaron. José es una figura profética que anticipa la obra de Cristo como Redentor. Su historia enseña que Dios gobierna incluso los eventos más oscuros para su gloria y nuestro bien. ¿Cómo concluye el libro de Génesis y qué mensaje deja para el futuro del pueblo de Dios? Respuesta. El libro de Génesis concluye con la muerte de Jacob y de José, pero lo hace dejando sembradas las semillas de esperanza, redención y futuro para Israel. Elementos clave del cierre. Jacob bendice a sus hijos. En Génesis 49, Jacob pronuncia palabras proféticas sobre cada uno de sus hijos. Particular atención merece Judá, a quien le dice, no será quitado el cetro de Judá, hasta que venga Silo, una profecía mesiánica que apunta a Cristo. La fe de José. Aunque muere en Egipto, José declara su esperanza en el cumplimiento de la promesa, que Dios sacará a Israel de Egipto y lo llevará a la tierra prometida. Pide que sus huesos sean llevados allí, lo que se cumple en la continuidad de la promesa. Génesis termina en Egipto, pero no en derrota. Termina con la certeza de que Dios cumplirá su pacto. Mensaje espiritual. Dios cumple sus promesas, incluso cuando parecen lejanas. La historia no termina con Génesis, sino que se extiende hacia el Éxodo, donde veremos la redención del pueblo escogido. La esperanza de la resurrección y redención final está prefigurada en las palabras y actos de los patriarcas al morir. Génesis concluye como comenzó, con la soberanía de Dios en acción. El Dios que creó el mundo es el mismo que conduce la historia para su gloria y para la redención de su pueblo. ¿Qué mensaje central nos deja el libro de Génesis como fundamento de toda la Biblia? Génesis es el libro de los comienzos. En él se establecen los temas, promesas y estructuras que se desarrollarán a lo largo de toda la Escritura. Es mucho más que un relato histórico, es una declaración teológica que responde a las preguntas más fundamentales del ser humano. Mensajes centrales. Dios como creador soberano, todo comienza con Él. Él es eterno, autosuficiente, bueno y todopoderoso. El hombre como imagen de Dios, dotado de dignidad, propósito y libertad, pero también responsable de sus actos. El pecado y sus consecuencias. La caída introduce el mal, la muerte, y la necesidad de redención. La gracia como respuesta divina. Dios promete un Salvador. La gracia precede a la ley. Dios escoge a un pueblo. A través de Abraham, Isaac y Jacob, Dios forma una nación con un propósito, ser canal de bendición al mundo. La providencia divina. Aún en medio de tragedias y errores humanos, Dios guía la historia hacia su plan eterno. Como fundamento bíblico. Génesis es el prólogo de la redención. Todo lo que ocurre después en la Biblia está conectado con sus enseñanzas. Sin Génesis, no podríamos entender el Evangelio, porque Cristo es la simiente prometida desde el Edén. Nos recuerda que Dios es fiel, soberano y redentor. El mensaje de Génesis es que Dios creó el mundo, ama a la humanidad y tiene un plan de redención que ningún pecado humano puede frustrar. Es el inicio glorioso de la historia de la salvación.